A nuestro living porque hoy es día martes. ¿Y quién viene a visitarnos? Thaís Gadea Lara, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, ¿Qué dice Dani? usted? ¿Bien y vos? Bien, bien, todo bien. Ay, ay, ay. Emisiones en la pandemia. ¿Vos te acordás de lo que hablábamos un montón el año Sí, pasado? que yo estaba re contento. Sí, y que yo decía, Tranquilo. bueno, me gusta tener razón con el tiempo, tardé un poco, pero evidentemente las cifras me dieron la razón. Lamentablemente. Lamentablemente, sí, pero respecto de esto de si había sido, ¿no? La pandemia y sobre todo las medidas ante la pandemia un respiro para el planeta, al menos desde el punto de vista de las emisiones. Y un informe que dio a conocer la Agencia Internacional de Energía muestra que, si bien, ¿no?, en términos globales hubo una reducción de las emisiones de dióxido de carbono procedentes de lo que es la energía, cuando uno analiza mes a mes, en diciembre ya se puede observar como lo que se llama como repunte, ¿no?, que hubo, o sea, de esa disminución anterior, cómo empezó a acelerarse el aumento y que incluso las emisiones de dióxido de carbono de diciembre superaron en un 2% a las del mismo mes de 2019, con lo cual esto marca una tendencia de cómo hemos terminado, ¿no?, el 2020 en relación con el 2019. ¿Y esto por qué es? A ver, recordemos, en abril se considera que fue como el momento de pico de confinamiento a nivel mundial, es decir, cuando la mayoría de los países o en las mayorías, ¿no?, de las regiones en su conjunto había medidas de confinamiento y de suspensión de actividades, principalmente de actividades industriales y del transporte, que ahora vamos a desarrollar un poco más en cuanto al transporte. Bueno, en abril entonces es cuando fue el mes donde se había registrado una reducción de hasta el 17% de las emisiones de dióxido de carbono. En el caso de China, por ejemplo, abril empezó a marcar ya una línea ascendente y de hecho a nivel anual en China hubo un aumento de las emisiones de 0,8% en relación con sus emisiones de dióxido de carbono procedentes de energía en relación con lo que es el 2019. Entonces, eso tiene que ver con que ellos empezaron, el COVID empezó antes ahí y terminó antes. Sí, bueno, o que las medidas de confinamiento y suspensión de... Exacto, como que repuntaron antes, ¿no?, sus actividades industriales y sus actividades de transporte, porque sí, recordemos que en Asia, en enero, fines de diciembre, enero, ya estaban, ¿no?, con algunas medidas de confinamiento y después llegó a Europa, a Estados Unidos y después sí, finalmente nosotros desde abril fue que tuvimos, marzo-abril, que tuvimos mayor medidas. Ahora, ¿cuáles son las actividades que más demuestran, ¿no?, una reducción? Bueno, principalmente el transporte terrestre, que muchos pueden a veces darle lugar, ¿no?, a lo que es la suspensión que hubo en aviones, pero fue el transporte terrestre el que más marcó una tendencia, ¿no?, o sea, el que más al suspenderse o al reducirse tuvo un impacto en la reducción de las emisiones. Y esto lo que demuestra es dónde hay que hacer, ¿no?, ciertos cambios, pensando en una movilidad de transporte público basada, ¿no?, en lo que es la electricidad con fuentes, ¿no?, en renovables, pensando también en reducir el uso del vehículo a combustión particular y sobre todo promoviendo algunas de las medidas que obligadamente vimos por la pandemia, que es mayor peatonalización, mayor uso de la bicicleta y que se den, ¿no?, esas condiciones, porque no se trata solo de, bueno, ahora pasamos todos a usar la bici, sino que se permita dar, sobre todo en los grandes centros urbanos, mayores y mejores condiciones, ¿no?, para el uso de esas vías de transporte. Con lo cual, la fotografía, digamos, si hacemos el pantallazo de lo que nos dejó el 2020, es que la reducción en realidad hubiera sido positiva si mantuviéramos esa tendencia de reducción, pero la imagen final que nos deja diciembre con este repunte y este aumento incluso superando las cifras de diciembre de 2019 nos dan una idea de cómo viene, ¿no?, la generación de emisiones de dióxido de carbono por la energía y que también demuestra otro de los cambios en donde hay que hacer, obviamente es en el sector energético, es decir, dejar de depender de la explotación, ¿no?, y la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas y pasar a fuentes más amigables con el ambiente y de menor emisión, como son las renovables, el viento y el sol. Y en relación con eso, ¿te acordás que la semana pasada hablábamos del discurso de Alberto Fernández
el gas natural como la transición. nueva, claro, la Exacto. nueva solución para la transición. Bueno, es interesante ver lo que pasó en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hubo una reducción de las emisiones en comparación con 2019, pero esto también hace algunas conversiones en cuanto a las fuentes de energía, es decir, Estados Unidos en muchos de los estados dependientes, ¿no?, de lo que era el carbón, por una cuestión del precio que bajó el precio del gas natural, pasaron a depender del gas natural. Entonces, al cambiar de carbón al gas, sí es que se vio, ¿no?, una reducción de emisiones. Es decir, no porque hubo una política climática o porque hubo una política de empuje a las renovables, sino porque se cambió de combustible fósil y el gas natural frente al carbón genera menos emisiones. Entonces, por eso es que, ¿no?, esto se ve impactado. Y algo de lo que se destaca en este informe de la Agencia Internacional de Energía es que este repunte que ven como negativo, ¿no?, de las emisiones en diciembre muestra también que las políticas de recuperación ante la pandemia buscan seguir subsidiando combustibles fósiles y no favorecer a, digamos, la transición hacia fuentes renovables. Perdón, no me gusta decir, tipo, yo les avisé que no íbamos a venir bien, me hubiera gustado dar otra fotografía, pero sí, por lo menos lo que nos muestran estos números es que no estamos yendo en el camino que ya reportes, la ciencia y todos marcan que tenemos que ir. Y además, después de tanto que se ha hablado sobre esto, de las pruebas que hay al respecto, no. Sí, de la famosa recuperación verde, que creo que me cansé de escucharla durante el año pasado y que efectivamente no es tan verde. De hecho, hubo otro reporte, ahora no recuerdo exactamente la fuente, pero que, el de Climate Transparency Report, ese lo que mostró es que las economías de los países del G20, que son las principales economías del mundo, estaban con sus políticas de recuperación ante la pandemia, favoreciendo más actividades que contribuían negativamente sobre el ambiente que aquellas que contribuían positivamente. Entonces, por eso digo, es hermoso hablar de recuperación verde en los discursos, pero acá lo que tenemos que ver es cómo repercute en la práctica y que se ve justamente en esto, ¿no? En este repunte que hubo o en este nuevo aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Recordemos el dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero contribuyente, ¿no?, al cambio climático. Ay, bueno, de esto también había que hablar, Thaís, no fue lamentablemente. respiro, ¿viste? No fue ni siquiera No un... fue respiro, no fue respiro. Pero bueno, de eso tienen que tomar nota los diferentes gobiernos, sobre todo aquellos grandes países como Estados Unidos, como China. Bueno, en relación con eso, déjame acotarte. Está muy activo esta semana el enviado especial para el clima de Joe Biden, John Kerry. De hecho, hoy estuvo en Bélgica, estuvo también en Londres con Boris Johnson, o sea, está haciendo como una gira con distintos líderes, mostrando como regreso, ¿no?, de los Estados Unidos a la política climática internacional. Después de, bueno, sí, 4 años. Del huracán Trump. Claro, de 4 años de ausencia y de obstáculos. Y también otra cosa que te voy a decir, hay mucho énfasis puesto desde los distintos líderes y referentes en nos quedan 8 meses para Glasgow. Como están todos muy bien, nos vemos en Glasgow. ¿Y por qué digo Glasgow? Porque ahí es donde se va a hacer, o se tendría que hacer, la COP26, que es la Conferencia de Naciones Unidas en Cambio Climático. ¿Lo pones en duda? No sé, ahora, hay mucho énfasis y en realidad, como todo esto es mes a mes o día a día, claro, hay que ver cómo avanza la vacunación en todos los países. Y acá ahí es donde te digo que sí está el obstáculo, porque hay que ver cómo avanza la vacunación, no solo en Europa y Estados Unidos, sino en todos los países para que pueda haber igualdad de participación. Pensá que una COP tiene promedio 20.000 participantes. Claro. De todos los países. Entonces, es un evento raro, ¿no?, que en el contexto de la pandemia que se pueda hacer, pero por lo menos hay mucha expectativa como puesta en que de alguna manera, ¿no?, se realice. Y por ahí es mitad virtual, como las clases de los chicos, ¿viste? Virtual, claro, y presencial. O por burbujas, no sé. No, y como bien decías vos, evidentemente va a tener que ver cómo avanza el ritmo de la vacunación, que no es igual, es muy dispar. Sí, en todo el mundo. Sí, de hecho, en uno de los últimos encuentros que hubo online, el mayor pedido de los países del grupo de países africanos, el mayor pedido ante el secretario general de Naciones Unidas
fue mejor, una distribución más equitativa de las vacunas, ¿no? Frente a otros países, sobre todo los desarrollados en cuanto a las compras y los contratos que hicieron con los laboratorios. Dependerá de eso, dependerá de nuevas cepas o no, o sea, dependerá en el transcurso, ¿no? de cómo siga evolucionando la situación de la pandemia. Lo que sí es cierto es que se dijeron que las decisiones no se pueden tomar de manera virtual, que las decisiones sí o sí se tienen que tomar de manera presencial. Muy bien, muchísimas gracias, Thaís. La semana que viene tráeme una peli, tráeme algo tranquilo. Bueno, te lo pido por favor. Voy a intentar, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Muchísimas gracias, Thaís. Ojo que puede ser de ficción sí, de estas también, del fin del mundo. Del fin del mundo, no. Esa no. Bien. Muy bien, señoras y señores, gracias, Thaís. Gracias. Nos vemos la semana que viene, por Dale. favor. Y seguí engrasando la bicicleta, ¿eh? Vamos, ahí vamos. Señoras y señores, nosotros vamos a comunicar nuevamente con nuestro compañero Facu Villegas, que está ahí, en la